reiniciar las clases. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. México es con Bangladesh el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas. Y esto no es bueno. Como en todo lo que proponemos, nuestros adversarios siempre dicen no. En vez de despertar en sí, despiertan en no. Pero vamos a prepararnos para regresar a clases, porque nada sustituye las clases presenciales. Es bueno el sistema de educación a distancia, pero no es lo mismo. La escuela es el segundo hogar, es donde se socializa el conocimiento y donde se aprende con la participación de maestras, maestros, padres, madres de familia y estudiantes. Muy buenas tardes. Hoy, gracias por acompañarme en este espacio. Hoy tengo aquí al ingeniero Alfredo Villar, él es presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, con quien vamos a platicar de este tema que está en boga, porque es el regreso a clases presenciales. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Espero que todos ustedes estén excelentes. Gracias, ingeniero. Pues para platicar con usted, ¿cómo ve la Asociación Nacional de Escuelas Particulares ese regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto? Las clases presenciales que se van a iniciar el 30 de agosto, precisamente hay mucha confusión. Hay mucha confusión entre todos los sectores, el sector gubernamental, entre que no hay una coincidencia, no están de acuerdo el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, todos los funcionarios. Y ya no se diga con los padres de familia que están muy confusos por esta situación. Pero la idea es precisamente respetar todas las opiniones que tienen todos los sectores. ¿Por qué? Porque en un momento dado, sí es verdad que existen, entre comillas también, muchas posibilidades de contagios, y más ahorita que estamos en la pandemia, en la tercera ola que está muy fuerte en estos momentos. Y además, pues las confusiones y las decisiones precisamente de los funcionarios, porque en un momento dado, por ejemplo, en la Ciudad de México, se dice que estábamos en semáforo rojo y que no, que en anaranjado, y eso confunde muchísimo, ver qué es lo que se está haciendo también. Se había hablado precisamente también de que la educación no era una actividad esencial, y en estos momentos se está diciendo que sí es una actividad esencial. Por supuesto que sí lo es, y es muy respetable esta situación. ¿Por qué? Porque sin la educación, capacitación y cultura no tendría la sociedad las bases necesarias para un desarrollo armónico, integral y humano, que eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos viendo que todos los niños ya llevan perdidos 2 ciclos escolares, el 19-20, el 20-21, y el que vamos a iniciar es el 21-22. Lo vamos a perder también cuando se va a iniciar este curso 3. Esto precisamente está creando problemas ya de salud mental, salud emocional en todos los estudiantes, en los mismos padres de familia, conflictos familiares, ya no se diga la situación también económica, laboral, etcétera. Entonces está habiendo unos grandes problemas precisamente porque no nos hemos pegado al Estado de Derecho, a lo que dice la Constitución, la ley suprema que es la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Entonces, allí es lo que tenemos que ver, qué es lo que podemos hacer. Entonces, sí debemos regresar a clases, clases presenciales, pero con todos los protocolos, con todas las precauciones habidas y por haber, y sobre todo con la participación de los padres de familia, de los maestros y de toda la sociedad en general.
todos tenemos que participar en esta situación y que los funcionarios gubernamentales se pongan de acuerdo y que ya no estén con ocurrencias, con decisiones que ponen en duda y que están creando problemas mentales, sobre todo en todos los padres de familia. Y todo aquel padre de familia que no quiera enviar a sus hijos a la escuela tiene todo el derecho de no enviarlos, precisamente por esa situación. Pero lo importante es ya iniciar las clases presenciales de alguna manera para ir viendo cuáles son las nuevas soluciones que debemos tener para enfrentar estas nuevas condiciones de vida que nos ha puesto la pandemia en todos los aspectos. Ya no podemos decir la única solución, que sea una ocurrencia, la única solución es el confinamiento. Ya no, ya vimos que está provocando problemas muy fuertes. ¿Qué va a suceder con el futuro de todas estas generaciones de niños que están en las escuelas? Si están en pleno desarrollo, crecimiento, su desarrollo de todas las facultades, están detenidas. Esto en estos momentos nos llevaría de 6 a 10 años la recuperación, pero si seguimos en confinamiento, que no estemos en clases presenciales, esto va para largo. Entonces esto nos va a llevar más de 10 años volver a reestructurar todo, no solamente la cuestión de salud y el desarrollo armónico de las facultades de los estudiantes, sino también el retraso que estamos teniendo en el sistema educativo. Allí ya tenemos, de por sí el sistema educativo estaba obsoleto, trasnochado, que no da respuesta a las necesidades de nuestra sociedad del siglo XXI, pues imagínense ahora con estos retrasos que está habiendo y quitar la ocurrencia precisamente de las clases a distancia, porque no estábamos preparados, porque no se tienen los equipos, no se tienen los conocimientos, no se tienen los instrumentos, no hay internet en todos lados, etcétera. Entonces, esto así está siendo un fracaso y de ninguna manera va a ser una solución. Entonces, lo que tenemos que hacer ya, empezar a ver cómo están las circunstancias, inclusive ver la situación, en qué condiciones están las escuelas oficiales. Se habla de que hay miles de escuelas que están deshechas, ¿no? Han sido robadas, han sido destruidas, etcétera. Entonces, allí también el gobierno tendrá todo lo necesario, todos los cubrebocas para los estudiantes, el gel, los aparatos para tomar la temperatura, la sanitización de todas las instalaciones, lo tendrá diariamente, podrá hacer eso el gobierno, porque es obligación del gobierno hacer esta situación, proporcionar a las escuelas esto, a los maestros, a los padres de familia, etcétera. En las escuelas particulares sí podría ser mucho mejor todavía la situación, porque sí existen esas situaciones, sí hay la garantía de que pueda haber todos estos instrumentos, porque se tiene toda esta situación, que los mismos padres de familia participen con el gel, con las situaciones médicas de sus hijos, que las escuelas tengan todos los elementos para la sanitización diaria, que tengan agua, que tengan los baños excelentes, etcétera, lo que las escuelas oficiales no tienen. Allí es la grave responsabilidad que tienen los gobiernos federales, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, y hacer participar a la sociedad, los padres de familia que participen también de acuerdo a la Ley General de Educación. No es que si quieran, es que tienen ya la obligación de participar mínimamente, mínimo un día al mes. Entonces, todos los padres de familia pueden cubrir todo el mes, todo diariamente, estar allí ayudando a los maestros, ayudando a sus hijos, ayudando a los compañeros de sus hijos a que esto salga mejor. Entonces, en resumen, yo le diría que sí se deben iniciar con el respeto de los padres de familia que no quieran enviar a sus hijos. Allí sí, y que el gobierno tome decisiones para ver que pueda proporcionar a las instituciones educativas todos los elementos necesarios para poder implantar los protocolos necesarios para evitar los contagios y que ya se empiece a reponer todo este atraso que estamos teniendo en la cuestión de salud, sobre todo de salud, en la cuestión académica, en la cuestión laboral, económica, etcétera, que todo salga bien. Ingeniero, ¿qué es lo que están ofreciendo ahorita las escuelas particulares en cuanto a medidas de seguridad? Porque de acuerdo con personas reconocidas, especialistas, médicos, científicos, no basta con gel, no basta con cubrebocas para un regreso seguro a clases. Ellos hablan de filtros de aire, de medidores de CO2,
para que realmente se asegure que no va a haber contagios. ¿Qué están ofreciendo las escuelas particulares para evitar contagios? Precisamente eso que usted acaba de mencionar, ¿Mm? se está teniendo que ver toda esta situación, porque todo esto está en los protocolos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y otros protocolos que estamos tratando de hacer. Y allí precisamente de ir viendo qué otras cosas tendrían que irse integrando poco a poco, pero ya en los hechos. Entonces, esa es una de las situaciones que está viendo en las escuelas particulares, donde sí están participando los padres de familia, donde sí están participando los directores de escuelas, todos, la misma iniciativa privada. Ese es el gran problema que tienen las escuelas oficiales, que no se tienen los recursos, no se tiene todo esto. ¿Cómo lo van a garantizar? Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno federal y los gobiernos estatales es garantizar precisamente todo esto que usted acaba de mencionar, precisamente para evitar los problemas de contagio y que permitan la participación de los padres de familia, que permitan la participación de la sociedad en general, de la iniciativa privada, de todos los empresarios que sí están dispuestos a participar. Lamentablemente no se les está permitiendo y la ley obliga a que se les permita a toda la sociedad participar en el sector educativo. Entonces, las escuelas particulares iban a contar con filtros de aire, medidores de CO2, para tener ese regreso a clase seguro. Así es, efectivamente, se está contando con eso, inclusive con servicios médicos de médicos particulares, etcétera, ¿no? Sí se está contando con toda esta situación y aquí sería cosa que interviniera el gobierno porque la Secretaría de Salud tiene la obligación de participar y garantizar la salud de todos, especialmente del principio de que tiene preferencia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al artículo 4 constitucional. Entonces, allí debería de participar la Secretaría de Salud y no lo está haciendo. La Secretaría de Economía aportando todos los presupuestos precisamente de lo que se va a necesitar allí en el sector educativo oficial, inclusive particular. ¿Por qué? Porque pertenecemos al sistema educativo nacional, las escuelas particulares y las oficiales. No estamos separados. Las mismas obligaciones y los mismos derechos tienen las escuelas oficiales y las escuelas particulares. Entonces, allí es donde tienen que participar las diferentes secretarías, que no solamente es la Secretaría de Educación Pública, sino la Secretaría de Salud principalmente, la Secretaría de Economía para los presupuestos, para todo lo que se requiera, y todas las demás secretarías, la Secretaría de Agricultura, que es precisamente para también la alimentación que se tiene que dar, porque en estos momentos, si usted se da cuenta, donde están los mayores contagios ahorita ya es en la niñez, ¿por qué? Simplemente habría que preguntarnos por qué. Precisamente porque tienen ya problemas de salud mental, salud emocional, entonces, y además la pésima nutrición que se tiene, porque son en primer lugar en obesidad, ha bajado el índice del sistema inmunológico de los estudiantes, precisamente por eso. Entonces hay que hacer se vuelva a restablecer esta situación para elevar el sistema inmunológico de los estudiantes y evitar todo esto que se está haciendo en estos momentos. Oiga, ingeniero, y en las escuelas particulares, sabremos de primaria, secundaria, que es prepa, igual, o no sé, van a dar esta carta responsiva que firmen los papás para que ellos sean responsables en caso de que haya un contagio de alguno de sus hijos. ¿Van a dar esa carta? Aquí esta carta es muy importante, es muy necesaria precisamente para que los padres de familia se responsabilicen, porque no todo es dentro de la escuela, sino también el asunto está dentro de su casa. Están muy combinados tanto la escuela como la casa de los estudiantes, pues están muy unidos y debe haber tanto las providencias, precauciones en las casas como en las escuelas. Entonces, ahí sí, no se puede castigar a ningún padre de familia si hubo algún problema. El asunto es que se comprometan a cuidar precisamente a sus hijos y a los compañeros de sus hijos dentro de las escuelas. Pero porque tampoco se puede garantizar que no haya algún contagio, ¿no? Entonces, allí también tenemos que ver, en caso de que haya un contagio, que inmediatamente se avise
y como se debe usar las cuestiones de tipo burbuja, que quiere decir que los salones, que el grupo de un salón que pueda tener 10 alumnos, por decir algo, no se junte con otro salón que tiene otros 10 alumnos, sino que sean separados, para que en un momento dado, si hay un contagio en un salón, se suspenda allí ese salón y se mete en cuarentena, y cuando pase la cuarentena regresen, para que no contagien a los demás. Pero si es necesario en un momento dado suspender las clases en toda la escuela, que se suspendan en la cuarentena, pero se vuelven a abrir. Eso es lo que se debió haber hecho desde el ciclo escolar 2021, pero las ocurrencias fueron que nada más fueron 2 acuerdos, uno del secretario de Educación y el otro del secretario de Salud, que no son leyes, fueron acuerdos nada más para cuestiones de tipo preventivo, pero no iban a solucionar nada. Y no se pueden restringir ni suspender los derechos como lo marca el artículo 1 constitucional, salvo que el presidente así lo mencione, y el presidente nunca intervino en esto, y de acuerdo con el poder legislativo y con el poder judicial, pero nadie ha intervenido. Por eso le digo, estas ocurrencias, esta separación de los diferentes sectores del gobierno es lo que ha hecho precisamente que caigamos en esta situación. Y estamos a punto de volver a caer en el tercer ciclo escolar que se puede perder. Ingeniero, ¿cuántas escuelas de privadas son las que van a entrar otra vez en funcionamiento? En estos momentos no sabemos, porque hay muchas escuelas que precisamente por la pandemia cerraron definitivamente, ya no van a volver a abrir. No sabemos, calculamos que van a ser más de 15,000 escuelas, de las 48,000 escuelas que hay a nivel nacional particulares en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado. Entonces, ¿cuántas van a estar ahora? ¿Cuántas escuelas también en un momento dado muchas ya cerraron, pero cuántas van a abrir, están dispuestas a abrir precisamente? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, allí tampoco podemos saber, y esa es otra crisis que hay en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque desertaron de las escuelas particulares muchos alumnos, más de 2 millones. Entonces, como se fueron a las clases a distancia, que es por televisión, etcétera, para que tuvieran validez sus estudios, tenían que inscribirse a una escuela oficial. Y entonces allí va a haber otro problema. ¿Qué va a suceder ahora el 30 de agosto que regresemos? ¿Y qué va a pasar con todos estos estudiantes? En un momento dado, los salones de las escuelas oficiales, en lugar de tener 20, 30 alumnos, van a tener 90, 100 alumnos. ¿Qué va a pasar allí? Entonces, por eso no podemos saber en estos momentos qué es lo que va a suceder. Aquí lo importante es que ya iniciemos el día 30 para saber en qué condiciones estamos, cuántos alumnos van a regresar a las escuelas, porque también las escuelas oficiales han tenido una deserción tremenda, más de 5 millones de acuerdo a cifras que da la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Por eso es importante ver en qué condiciones vamos a iniciar, qué es lo que está sucediendo. Ir poco a poco implementando, adecuando nuevas cosas para ya no cerrar las escuelas, ¿verdad? Así es exactamente lo que usted está mencionando, así es como se debe hacer. ¿Cómo va a ser este regreso a clases, sobre todo hablemos de niños, de preescolar, de primaria? Después de tanto encierro, ¿cómo debe ser ese retorno a clases presenciales? Precisamente eso es lo importante, porque ya hay rutina de que los niños se quedaron viendo la televisión, los que tienen computadora, pues en la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, ese es justamente otro de los asuntos que tenemos que ver. Si los niños quieren regresar, porque en las encuestas que se han hecho, les interesa regresar para estar en contacto con sus compañeros, tener esa socialización que siempre ha generado el sector educativo. Ver esta situación, los padres de familia también están muy a gusto en que sus hijos regresen para ver esos cambios que se tienen que hacer y reponer toda la situación que se ha perdido, sobre todo en el desarrollo armónico de las facultades de los estudiantes, físicas y mentales. Los padres de familia que también tengan
la oportunidad de también ver sus propias funciones, tanto de trabajo como del hogar, etcétera. Entonces, allí eso justamente es lo que tenemos que ver también. Ingeniero, ¿cuál ha sido la respuesta de los padres de familia de escuelas que tienen a sus hijos en escuelas particulares ante esta apertura de volver a las clases? ¿Ha habido aceptación? ¿Ha habido rechazo? No, al contrario. Ha habido una situación, precisamente las escuelas particulares empezaron a abrir desde marzo, no abrieron todas, abrieron alrededor de 1,000 escuelas particulares, precisamente porque fue a petición de los padres de familia. Ellos eran los que estaban pidiendo a los directores que se empezaran a abrir las escuelas y eso fue lo que se hizo. Los padres de familia, yo le podría decir que el 65% de los padres de familia sí quieren regresar a clases. Sí existe un 35% de padres de familia que no quieren regresar y es muy respetable esa decisión precisamente por esta confusión que estamos viviendo. Pero de que sí los padres de familia, los estudiantes quieren regresar, sí, pero vamos a hacer precisamente que participen todos, cuidando todos, poniendo en práctica todos los protocolos y las ideas que ellos tengan de acuerdo a cómo vayamos viendo las cosas ya en cuanto empecemos ya esta situación, ver qué propuestas hacen, qué es lo que se necesita hacer, qué hay que agregar, qué hay que quitar. Por eso es importante ya iniciar y no esperar nada más lo que diga el gobierno, porque en última instancia el gobierno va a decir, está tan grave el asunto que vámonos al confinamiento. Y entonces, ¿qué? Toda la vida nos las vamos a pasar así, porque esto va para largo. Esto no tiene una solución ni siquiera digamos, de aquí a fin de año para diciembre ya cambiaron las cosas. No, esto va para largo. Entonces, tenemos que encontrar ya las nuevas soluciones para las nuevas condiciones de vida en todos los aspectos, en el sector educativo, el sector salud, laboral, etcétera. Entonces ya las escuelas no deben dar marcha atrás, ya deben permanecer abiertas. No sé, en caso de un contagio, en ese salón se mete a cuarentena, pero ya no cerrar todo lo que es el sistema educativo, ¿no? Las escuelas. Así es, efectivamente, así es como se debe hacer, porque de esa manera estaremos encontrando todo tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque vamos enfrentando las situaciones y vamos diciendo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no agregamos esto? ¿Por qué no quitamos esto? ¿Por qué no hacemos participar a la sociedad de esta manera? ¿Por qué yo quiero participar? Todo allí es donde vamos a encontrar las soluciones, pero en los hechos, no en ideas, no en ocurrencias nada más. Dice que cerraron 15,000 escuelas particulares, quebraron por esta pandemia. Así es, efectivamente, efectivamente. Ese fue un gran problema. Y ahí es donde va a venir el problema educativo nacional, porque todos estos estudiantes que estaban en esas escuelas, ¿a dónde van a ir? Ese es el otro problema. ¿De qué entidades, o no sé si tenga usted ese dato, de qué estados sufrieron más estos cierres de escuelas particulares? Donde más hubo fue en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y habla también de algo que es bien preocupante, que nos va a tomar 10 años en recuperar todos esos conocimientos, el volver a los niveles educativos que se tenían antes de la pandemia. Así es, efectivamente. Ese es el gran problema. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Tenemos que crear nuevos planes y programas de estudio, nuevas condiciones precisamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de salud, la alimentación de los estudiantes para que recuperen su sistema inmunológico, para que se evite esa obesidad. Somos el primer lugar del mundo en obesidad infantil y ahora ya también en adultos, ¿no? Pero allí es precisamente ver qué problemas emocionales tienen los estudiantes, por eso le decía que debe participar la Secretaría de Salud y que participe el Seguro Social, que participe el ISSSTE, que participe en todos los sectores de salud, en el sector educativo para reponer y ver qué es lo que se puede hacer lo más pronto posible. Va a tardar, pero al menos empezar a hacerlo todas las facultades físicas y mentales de los estudiantes que están en estos momentos en una situación tremenda, el estrés, la depresión, la angustia, el miedo,
etcétera, los problemas familiares que se han creado, etcétera, que están repercutiendo mentalmente en los estudiantes. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver. Ingeniero, ¿cuáles van a ser como los 3 retos principales para la Secretaría de Educación Pública a partir de esta apertura de clases presenciales? El primer reto es de que haya una gran comunión, una gran armonía entre todos los sectores del sector educativo, todos los sectores que participan en el sector educativo. Allí es una de las situaciones, que se otorguen todos los presupuestos necesarios, porque va a haber muchísimos gastos precisamente en esta situación, desde el arreglo de las escuelas, la sanitización, la alimentación, los servicios médicos, tanto que se va a hacer y todos los cambios que se tienen que hacer en esta situación. Y garantizar precisamente que todo esto se lleve a cabo y hacer los cambios, sobre todo a los planes y programas de estudio que ya no están dando respuesta, ya no si no daban respuesta antes, ahora menos, porque ahora las condiciones son totalmente diferentes y más graves. Entonces, esos son los 3 retos que tienen las autoridades educativas y que se pongan de acuerdo con todos los demás, no solamente la Secretaría de Educación Pública, sino, como le había mencionado, todas las demás secretarías de Estado y con los gobernadores, porque los gobernadores, usted ha visto que hay gobernadores que dicen no vamos a abrir nosotros y vamos a esperar al color verde y vamos a... ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde están ellos? Eso es lo que está precisamente provocando la incertidumbre en los padres de familia. Ingeniero, ya para concluir, ¿cuáles son algunas otras medidas, que aparte de las que dio la Secretaría de Educación Pública, que se van a implementar en las escuelas particulares? Porque, como ya dijimos, no solo es gel, cubrebocas, ¿qué otras medidas van a implementar ahí en los planteles privados? En las instalaciones también, que haya la ventilación suficiente, que haya los equipos necesarios, que los maestros estén de acuerdo con los padres de familia, que haya la capacitación con los padres de familia, se les capacite junto con los estudiantes también para decir por qué tienen que hacer estas precauciones, cómo las tienen que hacer, en qué momento las tienen que hacer, qué consecuencias puede tener esta situación, para que todos participen de manera activa, no nada más de mediatización, de que ya les dijimos, tienen que participar todos y sobre todo con hechos, que los padres de familia estén dentro de la escuela, como lo dice la Ley General de Educación, que estén allí ayudando, que estén viendo que los estudiantes estén en las mejores condiciones, que haya una buena alimentación, que haya intercambio de ideas entre los padres de familia con los maestros, etcétera, porque allí es donde vamos a encontrar soluciones. Muy bien, ingeniero. Pues, ¿alguna otra cosa que me quisiera agregar en torno a todo eso que hablamos? ¿Cuántas escuelas integran la Asociación Nacional de Escuelas Particulares? Aproximadamente 6,000 escuelas. 6,000 escuelas. De todos los niveles en toda la República. Pues, ¿alguna otra cosa que me quisiera agregar, ingeniero? Pues nada más agradecerle muchísimo y qué bueno que ustedes están participando. Esa es una situación, participando precisamente, dando a conocer a la sociedad todas las condiciones que existen, que participen también la sociedad, que participe, que vea los problemas que existen, y eso es una gran labor que ustedes están haciendo. Les agradezco muchísimo. Gracias. Ingeniero, nada más ahora sí para cerrar, ya los padres no pueden tener estar a la expectativa ni como simple observadores, sino que deben de tener una participación activa, de que las escuelas, no sé, lo vemos mucho aquí en la Ciudad de México, que se cree que el hecho de ir a limpiar escuelas ya con eso no va a haber riesgo, y no, sino que el regreso a clases debe implicar más que el gel, que lavarse las manos, que el cubrebocas, ¿no? Y los padres de familia pues deben de participar activamente en que se estén cumpliendo esas medidas y se instrumenten otras más para evitar que haya contagios. Así es, y que puedan en un momento dado decir qué cambios se pueden hacer, porque es muy importante saber cuál es la participación de los padres de familia y sobre todo en los hogares. ¿Por qué? Porque allí también puede haber un gran problema, no solamente problemas familiares, sino también problemas de salud. Allí es donde tienen que participar muy fuertemente también.
Pues ingeniero, no sabe cuánto le agradezco la oportunidad de platicar con usted. No, al contrario, me dio mucho gusto saludarla y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, ingeniero.